todo lo que son los activos digitales se convierte en mainstream, útil, y esa es la palabra, utilidad, para ya no solamente nosotros, sino modelos de negocio que se van a crear nuevos. Ahora eres tú el que tienes que tomar la iniciativa y los campos se abren. Estamos en el mundo de la información y ahora pasamos al mundo del valor. Ese es el gran cambio. Entonces, pues va a estar más del lado, ¿no?, de cómo se están tokenizando, es decir, cómo estamos cambiando, si quieres, la infraestructura del mercado. El otro día estaba hablando de cómo puedo invertir en vino, ¿no? Pues a lo mejor si tengo una forma digital, poder estar comprando un vino de Borgoña o un vino de California de forma digital, con seguridad absoluta y con transparencia de todo lo que está pasando. En Bitcoin, invertidos, hago la traducción de Bitcoin a dólares para la gente que no esté tampoco muy familiarizada con el tema, pero es cierto que se está haciendo, por ejemplo, los ETFs de BlackRock, los dos primeros, de los 5.500 fondos cotizados que ha habido en Estados Unidos en los últimos 50 años, de los 5.500, los dos mayores que mayor dinero han levantado en el primer mes son los dos de Bitcoin de BlackRock y compañía. Sí, a ver, yo como veo un poco este gran cambio es que primero se va a tokenizar o vamos a tener ese cambio de infraestructura, si quieres, en los activos clásicos, donde hay interés, donde está al final el volumen. Por eso, ¿no? O sea, tú y yo podemos tener una bolsa secundaria, ir al sandbox y crear allí todo ese sistema, porque ya tienes una regulación que te permite en ese marco piloto, ¿no? Tienes que construir juntos. Yo creo que pasamos a un estadio de co-creación, ¿no? Donde el mayor experto que la compañía tiene es su cliente, ¿no? Entonces, hasta ahora hago productos para el cliente y ahora cambia. Yo creo que ahora tengo que a una comunidad y ahora estamos, yo creo, en la nueva etapa, que son esas social DAOs, si quieres, donde creamos contenidos juntos, donde creamos la marca juntos y donde tengo unos incentivos que son los que tengo que saber gestionar. A esa membresía exclusiva, ¿no?, de ese club. Eso. ¿Cómo han pasado a lo que ahora has llamado social DAOs, las también llamadas consumer apps, que son las de Farcaster, que es una locura? También estaba Frentech con un sistema de puntos. Efectivamente, al final ahí se trata son redes sociales, son redes de contenido, plataformas de contenidos, donde se están co-creando entre todos, se está gamificando a todo el mundo por el uso, por la aportación de contenidos y por la recomendación. Y se presenta un año 2024 especialmente interesante, ¿verdad? ¿Cuáles serían para ti las tres noticias más relevantes que hay que seguir al pie de la letra en estos próximos 12 meses? A ver, yo creo que la primera gran novedad que tenemos es que por fin todo lo que son los activos digitales se convierte en mainstream. Es decir, ya vemos como no solamente de un punto de vista de inversión, sino también de cómo las marcas, cómo tenemos que aprovechar todo lo que es esa tokenización, es decir, digitalizar al final las relaciones que tenemos, las comunidades, pues van tomando cada vez más importancia, ¿no? Con lo cual, esa es la primera idea, que esto ya no va de tú y yo aquí haciendo nuestros malabares, sino que se convierte en algo que es útil, y esa es la palabra, utilidad, para ya no solamente nosotros, sino modelos de negocio que se van a crear nuevos, ¿no? Con lo cual, esa primera idea. Segundo, de la inteligencia artificial, cómo va a ayudar a que todo esto también coja una velocidad mayor, ¿no? Y eso es un tema innegable. Y tercero, cómo al final, en estos dos procesos que hemos comentado, ¿no? De un poco ir a ese mainstream, de esa inteligencia artificial, cómo la regulación se pone de lado y permite que se vayan a desarrollar todos estos nuevos mercados. En el fondo, Ivo, estamos ante una oportunidad única, que me gusta siempre decir, oye, si no entiendes de activos digitales y no te metes de lleno, perderás tu trabajo. Y si estás estudiando y no entiendes, no te esfuerzas por darle la siguiente velocidad, por subirte a un tren que ya se ha puesto en marcha, no encontrarás trabajo. Con lo cual, ahí te lo dejo. Totalmente de acuerdo, muy interesante, lo llevas apuntando ya desde hace bastante tiempo. Y mira, vamos a tocar varios temas porque precisamente esto que has comentado, empecemos por este último punto, la necesidad de conocer, de estar al día, de estar capacitado, de formarse, lo hemos puesto en valor muchas veces. Y en esa línea nosotros con este tipo de live quincenales vamos a intentar apoyar, ¿no? Aportar nuestro granito de arena y ayudar en lo que podamos a que la gente entienda un poquito
el por qué puede beneficiarse de estas nuevas tecnologías. En ese aspecto formativo, como tú comentas, hay ahora mismo muchas iniciativas educativas que estamos viendo proliferar. ¿Quieres comentarnos algo a ese respecto que tú siempre has puesto en relieve? Sí, de hecho, tú mismo además, de hecho, has hecho esa labor durante mucho tiempo con tus canales de radio y televisión. Exacto, a ver, yo siempre digo que lo bueno de esta nueva era, si quieres, es el acceso a la información que tenemos, ¿no? Con lo cual, uno puede ser casi autodidacta y lo que se trata de hacer es de seguir a 2 o 3 entidades, 2 o 3 personas relevantes y un poco hacer como esos estudios. Por ejemplo, yo cuando tengo que dar una charla, ¿no? Que me llaman, oye, ven a dar una conversación sobre cómo la propiedad privada digital, los NFTs van a ayudar a cambiar el mundo de las entradas. ¿Qué hago? Pues digo, joder, pues me meto un poco en internet, voy buscando a ver qué conferencias, qué relaciones, qué presentaciones tengo y empiezas a indagar, obviamente desechas el 95% de esa información, pero siempre hay algo que te llama la atención y ese algo que te llama la atención es lo que te hace empezar a estudiar, o al menos en mi caso, ¿no? Y aquello que sería una charla que yo doy en 1 hora, pues te digo que me cuesta prepararla, no sé, 3 semanas, pero no por esa información que voy a dar, porque luego doy un resumen de eso, sino que esa es la forma en la que yo creo que hoy en día pues uno entra. Tienes 1000 cursos, tienes 1000 másters, tienes 1000 historias, pero al fondo yo creo que todo tiene que partir. Ese es también uno de los grandes cambios. Cuando yo era pequeño, iba al colegio, cogías tus libros y era la forma en la que aprendías. Ahora eres tú el que tienes que tomar la iniciativa y los campos se abren. Estamos en el mundo de la información y ahora pasamos al mundo del valor. Ese es el gran cambio. Entonces, aprende, fórmate, utiliza esas, ¿no? Vosotros dentro de Ifland estáis creando contenido, dentro de Blockchain TV, en todos esos eventos, sí es sencillo hoy en día acceder, pero que tienes que tener esa inquietud adicional, y yo creo que es casi más importante, que es lo que te lleva a investigar y al final también a centrar el tiro, porque no olvidemos, Ivo, que estamos en un mundo que esto es infinito. O sea, yo hay montones de materias que entiendo de qué van, pero que no puedo profundizar porque no tienes tiempo, ¿no? Totalmente, hay que mantener vivo ese espíritu, esa curiosidad, y por suerte hay una cantidad de contenidos ahí fuera, un acceso casi infinito, como decías, y hay que acertar. Por suerte también tenemos grandes comunicadores y aportadores de contenido. Tú ahí además eres un referente, lo has estado haciendo durante varios años, tanto en contenidos a través de radio y televisión, como también organizando eventos. Cuéntanos, antes de pasar al siguiente punto, cuéntanos también un poquito cuáles son tus planes para este año en esos 2 ámbitos, en la organización de eventos y de participación también. Ya sabemos que es un ponente habitual en muchísimos congresos internacionales, pero cuéntanos eventos organizados por ti y también contenidos, cómo vas a seguir comunicando en estos canales. Exacto, pues mira, primero de todo, yo creo que este año los eventos que vamos a tener, ese contenido que se va a crear, pues va a estar más del lado, ¿no?, de cómo se están tokenizando, es decir, cómo estamos cambiando, si quieres, la infraestructura del mercado hacia toda esta parte de DLT, de infraestructura distribuida. Es decir, cómo tú y yo podemos comprar y vender acciones de Apple todo el día, los sábados, los domingos, 24 horas, ¿no?, pues todos los días de la semana. Con lo cual, en ese proceso de cambio en el que estamos ahora pues haciendo ya las primeras pruebas, además se van a incorporar, ¿no?, pues cómo podemos acceder tú y yo como inversores a pues, modelos de negocio, a empresas, a inversiones. El otro día estaba hablando de cómo puedo invertir en vino, ¿no? Pues a lo mejor si tengo una forma digital, poder estar comprando un vino de Borgoña o un vino de California de forma digital, con seguridad absoluta y con transparencia de todo lo que está pasando. Entonces yo creo que este año los eventos van a hablar mucho de eso, ¿no? De cómo esa tokenización que se llama, que no es más que digitalizar esos activos que tienen valor y que tienen liquidez. Cuidado aquí también, Ivo, porque se habla mucho de que vamos a tokenizar este cuadro y eso está bien a nivel teórico, pero este cuadro no lo quiere nadie, ¿no? Tiene que haber luego un mercado secundario real y si ya no lo hay en muchos activos, digamos, tradicionales, aquí tampoco nos tenemos que emocionar. Pero sí que creo que eso justo es un poco lo que vamos a estar debatiendo. El mes de septiembre de 2024, por ejemplo, dentro del Confidencial, pues vamos a tener ese evento, ¿no? Que además le vamos a dar una vuelta de tuerca, pero creo que también ya tenemos que pedirle algo más a los eventos. Hasta ahora, si te fijas, ¿no?, pues los eventos van de unas mesas redondas, un poco se discute, tal. No, yo creo que ya hay que pasar a la siguiente fase. Tú tienes que ir a un evento y tienes que sacar conclusiones, tienes que levantar polémica, tienes que generar un debate, ya no solo de que, oye, qué bien que esto funciona, sino, vale, y ahora
¿Ahora qué? Por ese lado es donde ahora pues estoy viendo pues todos esos contenidos. De hecho, las charlas que me invitan, pues también estoy viendo, me está llevando mucho, ¿sabes? Como decías antes, yo vengo del mercado financiero tradicional, yo he estado en banca de inversión 14 años, y entonces esos amigos me hacían poco caso hasta hace un año. Es verdad que era el simpático de Bitcoin, tal, no sé qué, que al final es lo que la gente se queda, y era el simpático, oye, qué majo, ahora me están llamando pues como consultor, como alguien que sea capaz de conectar esos dos mundos, con lo cual voy a estar creando también, pues yo creo que mucho contenido en ese ámbito. Correcto, es cierto que estamos viviendo, ya lo veníamos apuntando, pero ahora lo estamos comprobando fehacientemente, ese paso, como decías tú, ¿no?, al mainstream, poco a poco, a esa adopción masiva. Todavía quedan muchos pasos por recorrer, obviamente, pero es cierto que ya ha dejado de ser algo al margen de la ley, y no me refiero al tema del metaverso, de realidad virtual o aumentada, de inteligencia artificial, que eso siempre fue sexy, pero estoy refiriendo a la parte de DeFi, la parte de cripto, la parte de Bitcoin, Ethereum, donde era un discurso prácticamente clandestino o perseguido en muchos países, y ahora, gracias a la nueva regulación, se está permitiendo la entrada institucional de inversores, y por tanto está dejando el discurso, ya está dejando de ser fuera de la ley para convertirse en algo regulado y por tanto institucionalizado. En esto tiene mucho que ver la noticia que todos conocemos, ya llevamos meses con ello, pero bueno, ya se hizo oficial finalmente en enero, que fue la aprobación en Estados Unidos por parte de la SEC, de la Comisión de Valores norteamericana, la aprobación de los ETFs de Bitcoin, es decir, de los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin, que permite que cualquier persona no tenga que comprar Bitcoin, sino que pueda adquirir acciones, y que esas acciones se conviertan en esa compra de forma indirecta, en la compra de Bitcoin. Y por tanto, cualquier persona, cualquier retail, puede acceder a un mundo que hasta ahora llevaba aparejado una serie de regulaciones, exigencias o conocimientos tanto técnicos como fiscales. Eso ha permitido la entrada, de hecho, BlackRock y Fidelity y otros 12 ETFs que aplicaron ya pueden operar legalmente en Estados Unidos. Esto ha sido un fenómeno de un impacto mundial. Han batido los récords de levantamiento de capital históricamente. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito más, aprovechando tu expertise, los detalles de cómo ha sido eso, el impacto, la referencia respecto a lo que han sido otros ETFs que coticen en bolsa con otro tipo de productos tradicionales, para que tomamos una idea de la dimensión de esto, y luego también lo que va a suponer para este año o para los próximos años esa entrada de capital institucional? Sí. A ver, yo creo que aquí hay luces y sombras. ¿Por qué? Porque en el lado de la sombra, pues sigo pensando que al final la gente se acerca a Bitcoin como un asset class más, en el cual lo que busca es a lo mejor una diversificación, una descorrelación, pero no acaban de entender el verdadero impacto que esto puede tener. Y eso puede ser también un problema. ¿Por qué? Porque algo que nace del pueblo, en teoría, para que nos permita el que tú y yo podamos transferirnos valor sin intermediarios, se puede acabar pues un poco banalizando, ¿no? Tal vez es el sistema, ya no es que sea conspiración, pero a lo mejor si estamos regulando una parte, lo que hacemos es que impedimos, ¿no?, el que se desarrolle en otros, ¿no? Como es esa, si quieres, forma de transferirnos valor en el tiempo, en el espacio, sin censura. Si lo tenemos ya tan encorsetado y ya tenemos a los de siempre, porque no deja de ser que Wall Street, clarísimo, es el que acaba o acabará, lo que tú dices, los volúmenes que se han negociado, ¿no? Estaba viendo, y es que a este paso, estos fondos, si siguen así, estamos hablando de, en poco menos de un mes, casi 30.000 bitcoins de flujo final, ¿no? Idas y venidas, y ha sido lo de Grayscale, pues se ha compensado por entradas, o sea, flujos netos más 30.000 y pico bitcoins, ¿no? Si eso sigue así, estamos hablando de que al año son 300.000 bitcoins que pueden entrar, ¿no?, en esos portfolios. Y si sabemos que se va a reducir ahora el halving, es que ya del lado de la oferta se va a producir menos que lo que estos fondos, si siguen con este ritmo, pueden al final conseguir. Con lo cual, de un lado lo que sí que está claro es que facilita el acceso, pero lo facilita desde un punto de vista de inversión. Y eso que hay que tenerlo muy claro. O sea, esto no nos abre la puerta a nada, nadie está apostando porque tengamos un activo alternativo al fiat. No. Esto es un activo de inversión que tú puedes poner en tu portfolio y ya veremos si su rentabilidad futura se comporta como la pasada, ¿no? Que yo cada vez también tengo más dudas. Es verdad que de momento, como tienes un tema de oferta y demanda, si tienes más demanda que oferta, pues ya está. Pero no olvidemos también
el momento global de risk on en el que están los inversores. O sea, estamos viendo el Nasdaq, los 7 magníficos, bueno, ahora son 6 porque Tesla se está descolgando, pero son los que están tirando de todo el momento de mercado financiero, con unos múltiplos que yo ya no sé si justifican los beneficios esas valoraciones. Entonces, todo eso hace que el momento en el cual los ETFs han pasado, digamos, a estar disponibles, como decías, tanto para institucional como para retail, sea muy favorable. Con lo cual también, ojo con eso. Después, ¿qué más te digo de cómo se construye todo esto? Pues bueno, pues al final está claro que como hay una forma de generar dinero, de generar ingresos por parte de los intermediarios financieros, pues han visto, oye, tengo que incrementar al final, ¿no?, esa gama de activos disponibles. Entonces, ellos también lo hacen por eso, por un tema puramente económico. Tampoco, yo creo que hay que ser ahí como muy bien para el sistema, a todos nos beneficia si quieres el que haya más volumen, pero esos volúmenes van a cambiar también las dinámicas, y aquellos holders que éramos al principio ahora se convierten en otros, ¿no? Es lo que le pasó al oro. El oro, si quieres, en su primera salida, hablando del oro por hacer una comparativa, el oro también, hasta que se institucionaliza y existen unos vehículos de inversión como son los ETFs, ¿no?, pues también tenía más volatilidad que la que tiene ahora, ¿no? Ha ido convergiendo, y en Bitcoin está pasando también un poco lo mismo. Entonces, todo esto va a llegar a otra serie de dinámicas, ¿no? Por eso también yo a veces soy muy crítico con todo esto del halving, de tal, no sé qué. Todavía es verdad que este halving está cercano y no ha habido una transferencia, no ha habido un cambio de los inversores, pero de ahora en adelante esos halvings no seguirán ciclos como los que hemos tenido hasta ahora. Entonces, ahí por eso te digo que al final, muy bien tener un ETF, ya teníamos instrumentos en Europa, ETNs, si quieres, ¿no?, que se podían comprar si eras inversor sofisticado, pero que al final, si quieres invertir en Bitcoin porque lo entiendes y tal, hazlo directamente, no te falta ningún vehículo, pero sin duda alguna que eso os beneficia, genera más liquidez, genera pues una transparencia, si quieres, un poco mayor, y cambia, si quieres, el sesgo, ¿no?, de ese mundo cripto oscuro, ¿no?, del lejano oeste, a algo que está claro. Todo esto, todo lo que es, luego hablamos de Web3, pero todo lo que se está creando, o hay una defensa del inversor, que ellos consideran que vía esos instrumentos la pueden ejercer un poco, desde luego, más cercana, o no triunfará. Por lo cual eso tampoco nos lo quitemos de la mente. Más control, más regulación, menos cripto, si quieres cyberpunk, como pensábamos hace unos años, más asset class. Clarísimo, lo has explicado muy bien, porque efectivamente del espíritu original, ¿no?, de hace 15 años de Satoshi Nakamoto en la creación de Bitcoin, desde un punto de vista de anarquista o minarquista, de descentralización de la propiedad y de eliminación de intermediarios, pues efectivamente de eso a ahora la película ha cambiado bastante. Evidentemente la entrada que supone que los grandes, ¿no?, se habla de ballenas en la concentración de Bitcoin, pero ahora ya no son ballenas, ahora son ultra mega monstruos galácticos, donde se están manejando decenas de miles de millones. Estamos hablando del fondo de Trust de Grayscale, tenía más de 20.000 millones en Bitcoin invertidos. Hago la traducción de Bitcoin a dólares para la gente que no esté tampoco muy familiarizada con el tema, pero es cierto que se está haciendo, por ejemplo, los ETFs de BlackRock, los dos primeros, de los 5.500 fondos cotizados que ha habido en Estados Unidos en los últimos 50 años, de los 5.500, los dos mayores que mayor dinero han levantado en el primer mes son los dos de Bitcoin de BlackRock y compañía. Han levantado miles de millones, 3.000, 2.000, 4.000 millones de dólares en apenas unas cuantas semanas. Entonces, efectivamente, el impacto, por poner en contexto, el impacto ha sido tremendo. Es cierto lo que tú dices, que del espíritu, ¿no?, descentralizado, transparente, digamos, cripto hippie, funky, de nosotros manejamos sin tener que depender de grandes intermediarios, evidentemente esto se pierde. Pero es cierto que esa entrada de los grandes gestores de activos, los más grandes del mundo, es el paso indispensable o paso que no puedes evitar para que exista esa adopción masiva. Porque si no, si pretendemos que haya una adopción masiva y solo el 10% de la gente es crypto savvy, pues difícilmente vamos a llegar a dejar de ser minoritario. Si queremos ser mayoritario, tenemos que pasar por el aro de que mi abuela o de mi hijo que tengan conocimiento de esto estén invirtiendo sin saberlo, de forma indirecta,
pero estén invirtiendo a través de estos activos y de estos nuevos vehículos en Bitcoin. También te digo que el hecho de que no se entienda un asset class y de que solo se haga simplemente por asset allocation no termina de ser malo en sí mismo, porque la gente, la mayoría de los inversores no saben en el activo que está detrás del fondo. No saben ni las cuentas que realmente tiene Tesla, ¿no? Ni cuál es la proyección de beneficios. Que lees cuando publican trimestralmente, pues mira, sube o baja, pero en el fondo no haces los deberes tampoco, ¿no? O sea, eso está claro. Aparte de este tema fascinante de cripto y de Bitcoin y de inversión, ¿qué es la gran noticia de los últimos meses? Y va a seguir así, teniendo papel protagonista durante este año. Hay otros dos temas que habitualmente despiertan también bastante interés, tanto por la parte de las escuelas de negocio, por parte de los eventos a los que nos llaman, que son la inteligencia artificial y el concepto en general de Web3, ¿no? O incluyendo ahí la tokenización de activos que decías. Entonces, antes de pasar a la inteligencia artificial, mencionabas lo de la tokenización, ahora se llama de distintas maneras, se han puesto varias etiquetas para que se pueda vender mejor por cuestiones de marketing, pero efectivamente la tokenización de activos permite prácticamente levantar capital y vincular y colateralizar prácticamente cualquier tipo de activo, pero es cierto que hay veces que no hay liquidez en el mercado. La regulación ya lo va a permitir o lo está permitiendo, la regulación MiCA en Europa y otros marcos regulatorios en otros países, pero es cierto que luego no vale, o sea, no hay una fórmula mágica. Hay muchos activos que no son colateralizables, que no son tokenizables y que no existe mercado secundario. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre esto, por favor. Sí, a ver, yo como veo un poco este gran cambio es que primero se va a tokenizar o vamos a tener ese cambio de infraestructura, si quieres, en los activos clásicos, donde hay interés, donde está al final el volumen. Por eso, ¿no? O sea, tú y yo podemos tener una bolsa secundaria, ir al sandbox y crear allí todo ese sistema, porque ya tienes una regulación que te permite en ese marco piloto, ¿no? El poder hacerlo, pero eso qué liquidez tiene, ¿no? El otro día, mira, por darte un ejemplo, Ivo, estaba en una conferencia de Private Equity, ¿no? En España. O sea, Private Equity ya es el 0,7% del PIB, es decir, que no es una cifra menor. Pero pregunté si luego había un mercado secundario. Digo, oye, pero ¿cómo estáis en secundarios? Y me dijeron, eso está seco. Y esa fue la palabra, ¿no? Te digo, joder, si son tíos invirtiendo en empresas que son las que ven con capacidad, que son los próximos unicornios, o de esas 100 habrá 2 que son los unicornios, y eso está seco, que no tiene que ser cuando hablamos de tokenización, ¿no? Digo, es que voy a ser crítico con esto. De hecho, en LinkedIn hace un tiempo puse un post. Y entonces dije, ¿dónde viene la tokenización? Es decir, ¿dónde vamos a tener una forma más eficiente, una forma de ahorrar costes, una forma, si quieres, un poquito más transparente? Pues donde realmente está el volumen, el mercado repo, el mercado de los monetarios, si me apuras, el mercado inmobiliario, ¿vale? Porque sí estamos viendo pues fórmulas que funcionan, ¿no? Yo estoy aquí entre esas cosas que hago, pues por ejemplo veo esas plataformas, ¿no? Tanto las tokenizadas, un rental, como las clásicas por crowdfunding regulado, que oye, hay una tracción, ¿no? Pero claro, hay tracción para importes de 1 millón, ¿no? O de 2 millones. Cuando pongas un importe de vamos a levantar fondeo mediante tokenización de un desarrollo comercial de 100 millones, pues tendrás que recurrir a los de siempre, ¿no? Entonces, por eso digo que al final creo que se van a tokenizar esos negocios que de verdad generan esas eficiencias. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque de ahí sí que será esa adopción masiva que tú decías en base a algo. Tokenizaremos acciones, tokenizaremos deuda, pero incluso las participaciones de los fondos de inversión, que yo era súper pro, oye, hay que tokenizar un fondo, y que yo quiera traspasar de una gestora a otra mi fondo de pensiones y que sea inmediato, que sea en 1 hora, no como ahora que estoy una semana que no sé dónde está mi fondo de pensiones. Incluso eso, fíjate, que lo veo cada vez más complejo, ¿no? Pero, obviamente, es algo que está viniendo, es algo que tenemos que entenderlo, porque ahí se generan muchas oportunidades y es algo que viene a transformar toda la industria, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco, yo creo, que la tónica que iremos viendo este año, que sí que es verdad que hay proyectos pequeñitos que van levantando vía tokens, pues financiación o lo que sea, ¿no? Y luego, lo que sí que es verdad que dentro de la tokenización, lo que yo creo que sí que tiene más valor es cómo las marcas entienden ese Internet del valor en el que estamos y tokenizando comunidades, dándole peso a las comunidades,
ahí sí que veo un cambio que no monetario, no de inversión, no de lo que se está vendiendo, sino de cómo podemos hacer que esas comunidades generen valor para las marcas vía los tokens, vía blockchain, vía contratos inteligentes. Ahí está la clave, yo creo, para las empresas que nos escuchen. Fantástico, me encanta lo que dices porque efectivamente hay casos de uso y aplicaciones reales y auténticas y hay otros muchos que no lo son, porque aquí se habla de tokenización a menudo y muchas veces cuando rascas un poquito no hay tokenización en absoluto, lo que ha habido es un certificado de y tal, pero no hay nada. También en otras ocasiones, o a menudo, porque la regulación no lo permite, ¿de acuerdo? Porque los trámites, los intermediarios, tú quieres eliminar 7 intermediarios y 5 de ellos son imposibles de eliminar porque por ley, regulación no te lo permite. Entonces, es cierto que con la política de securities en Estados Unidos o de MiCA aquí en Europa, se suponía que iba a ser más flexible, pero bueno, aún así queda un camino por recorrer, pero se van abriendo camino, efectivamente, van mostrando pinceladas, además tienen bastante repercusión mediática y poco a poco la gente va no perdiéndole el miedo, porque la verdad es que miedo nunca hubo con eso, pero sí dándose cuenta de las posibilidades que ofrece. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Y ahí has mencionado una cosa interesantísima y es la parte de las comunidades, ¿vale? Que yo creo que además en ese caso además Iblam se ha centrado mucho su foco ahí, igual que muchas otras comunidades educativas. En nuestro caso, la capacidad educativa es una funcionalidad más dentro de la comunidad, una de las cosas que puedes hacer dentro de la comunidad, pero lo que sí hay siempre son contenidos, como este que estamos ofreciendo, o contenidos de muchos paneles y muchos eventos que están disponibles, y lo cierto es que de una manera u otra, ya sea eventos, contenidos, formación, participación, presentación de producto, de servicio, sí es cierto que estamos dándole mucho valor a la comunidad. Fíjate que me hace mucha gracia porque la evolución de Internet, ¿no?, ha ido siempre poniendo, al final ha sido user-centric, ha ido poniendo a la persona cada vez más poder. Al principio, hace 20 años, no podíamos hacer nada, navegar y punto. Lo siguiente que nos dejaron, hace 10 años, es comprar, ¿no? Lo siguiente ya fue hacer like y compartir contenidos. Y ahora nos permiten ser propietarios de nuestras cosas, y no solo ser propietarios de nuestros contenidos que elaboramos o de nuestros productos, sino monetizar, que es la clave, lo que tú decías. Oye, está muy bien que ya me den like, pero yo lo que prefiero es crear el contenido, certificar quién me está viendo y monetizar por ello, y que yo viva del contenido o de lo que sea que estoy ofreciendo. Y eso tiene que ver no solo ya con la persona en el centro, sino que más que user-centric yo hablaría de community-centric, porque al final, sí, la persona es creadora, es propietaria y puede monetizar, pero puede monetizar porque la comunidad está ahí y está interesada, y hay herramientas para que él pueda ofrecer sus contenidos y monitorizar el resultado que tiene. Y hay herramientas para que la gente pueda llegar a los contenidos de valor. Hablo de contenidos, o eventos o cursos de formación. Entonces, es fantástico eso que mencionas. Claro. ¿Quieren desarrollar un poquito, por favor? Sí, además, fíjate, un tema importante, ya te digo un poco el tema de las comunidades. O sea, tú fíjate, las marcas, ¿dónde están? Pues están yo creo que en un cambio donde, por cierto, el responsable de marketing de esa nueva tecnología es cada vez más importante. O sea, que aquí parece que hoy el marketing ya, no, tenemos que hacer marketing porque si no esto no va a tener efecto red. Esa es una de las palabras clave en comunidades. Pero bueno, ¿por qué creo que es importante? Porque al final las marcas se enfrentan a un momento crítico, porque tienen que seguir impulsando, cambian los consumidores, ya no somos tú y yo, sino que son esas nuevas generaciones que son más digitales, que quieren colaborar más, y entonces tienes que conectar con esas audiencias, ¿no? Tienes que construir juntos. Yo creo que pasamos a un estadio de co-creación, ¿no? Donde el mayor experto que la compañía tiene es su cliente, ¿no? Entonces, hasta ahora hago productos para el cliente y ahora cambia. Yo creo que ahora tengo que meterlo a él en el centro, ¿vale? Y ver cómo le puedo aportar valor y él me puede aportar valor. Hay que conectar con las necesidades, con los intereses de esos clientes, de esas comunidades, ¿no? Y ahí, ¿qué haces? Pues generas más creatividad, tienes una experiencia diferencial, ¿no? Entonces generas nuevas oportunidades de negocio. Entonces, si las marcas no lo ven, entonces van a quedar fuera, y eso sí que no hay tu tía. Igual que te quedaste fuera cuando no montaste tu página web en el anterior, ¿no? Pues revolucionsiquieres.com, ¿vale? Pues ahora, si no impulsas ese negocio, si no pones al cliente en el centro, ¿vale? Estás fuera, ¿no? Entonces yo creo que cada vez tiene que ser más relevante, hay que crear ese diálogo si quieres, ¿no? Hay que pensar cómo queremos interactuar pues con esas comunidades y ahí es donde
vas a empezar a tejer ese paso a la Web3, que es lo que te decía antes, Ivo, tú tienes una tecnología que ya está al alcance de todos y se puede hacer incluso con Subscription, o sea que no hay que hacer nada raro de ábrete un wallet, eso hay que también aparcarlo. A mí, si me pones una página, tengo que bajarme un wallet, tengo que entender, creas una fricción que ahora mismo no estamos en ese punto. Y que aparte esas empresas no tienen que perder el tiempo ahí. ¿Tienen que perder el tiempo en qué? En crear esas comunidades. Es verdad que ha habido una evolución brutal y hemos pasado de aquel primer momento, hace 2-3 años, que tú y yo, ¿no? Pues podíamos hacer un personal token si quieres, es decir, oye, como soy un poco un tío conocido, un poco un influencer, te vendo mi token, ¿no? Y te doy acceso a mi canal de Telegram, a mi Discord, a lo que sea. Eso fue como un primer paso, pero de ahí ¿a qué fuimos? A comunidades con tokens, ¿no? Donde lo que se hacía que era, pues era utilizar un asset que es propiedad privada ya digital, pero que te permite a lo mejor pues votar, que te permite entrar en ciertos contenidos, ¿vale? Comprar cosas. Y luego ya hacia qué hemos ido y es donde estamos, ¿no? Pues a esos clubs tokenizados, ahí fíjate lo que ha hecho pues los famosos monos, más allá de todo el tema, ¿qué han hecho? Pues han pasado de los RC20, de los tokens, si quieres, fungibles a los no fungibles. Y han dicho, oye, tú eres un tío especial, con este mono tú tienes un acceso especial y perteneces a ese club, donde lo que importa es el NFT, es ese token, ¿no? Que al final es una puerta de entrada a una comunidad. Y ahora estamos, yo creo, en la nueva etapa, que son esas social DAOs, si quieres, donde creamos contenidos juntos, donde creamos la marca juntos y donde tengo unos incentivos que son los que tengo que saber gestionar, ¿no? Y entonces se valora esa marca juntos, o sea, es el usuario con el derecho, si quieres, vía el token, ¿vale? Pues a generar contenido, a generar royalties, ¿no? Y ahí es donde yo creo que estamos. Con lo cual, si eres una marca, si estás pensando cómo te posicionas, escucha a tu comunidad, utiliza incentivos y co-crea con ellos, métele royalties, como quieras llamarlo, y ahí tendrás, desde luego, un punto de partida para esta nueva etapa en la que estamos. Ya los consumidores no son aquellos que eran impactados con un anuncio, los consumidores son aquellos que se sienten parte de esa marca. Y todo lo que se abre ahí, es que es infinito. Totalmente. Muy interesante además este apunte que has hecho de cómo efectivamente los Bored Apes, los Bored Apes, los monos aburridos, esos eran token gates o puertas de entrada a ese membresía exclusiva, ¿no? De ese club. Eso. Cómo han pasado a lo que ahora ha llamado social DAOs, las también llamadas consumer apps, que son las de Farcaster, que es una locura. También estaba Frentech con un sistema de puntos. Efectivamente, al final ahí se trata son redes sociales, son redes de contenido, plataformas de contenidos, donde se está co-creando entre todos, está gamificando a todo el mundo por el uso, por la aportación de contenidos y por la recomendación. Es para que la gente lo entienda. Tú puedes ganar puntos consumiendo contenidos, levantando contenidos y compartiendo o dando likes a los contenidos de los demás. Entonces, en función de tus acciones, pues vas ganando puntos y vas enriqueciendo también y aportando valor a esa comunidad. Entonces, esto es muy interesante, efectivamente. Es una etapa que evidentemente todavía va a seguir pasando muchas más en los próximos años, pero nos da una idea de hacia dónde van los tiros, es lo que decíamos antes. Cada vez se trata de tener más posibilidad individual y tiene que ver con la capacidad de movernos en esa comunidad. Fíjate lo que hemos mencionado. Hemos mencionado la tokenización, o smart contracts, o tecnología blockchain que permite monetizar vía token, vía reward, vía puntos y por tanto que sea sostenible esa comunidad y que cada una de las personas que participan ganen en función de su uso y de su aportación. Sí. Una cosa que estábamos comentando, que tiene la relación tradicional, que no es un salto al vacío de la Web3 y de repente saltamos 10 años y nos caemos. No. Es poco a poco, es paso a paso. De hecho, estas plataformas se presentan como suficientemente descentralizadas, dicen. No están todavía al 100% porque te perderías en el desierto. Entonces, esa migración, poco a poco, de forma paulatina, de la web tradicional. Luego, otro fenómeno que estabas comentando es cómo enganchar, ¿no? Ya campañas de marketing y promoción y distribución. Y ahí entra la última tecnología que quiero que veamos antes de finalizar, y es la inteligencia artificial, que nos permite, dentro de este mare magnum de data,
Sí, smart contract, blockchain para monetización, fenomenal. Marketing y empresas y que conectan con el fenómeno de la cooperación. Pero la inteligencia artificial permite una enorme sinergia con estas tecnologías porque nos permite afinar esos funnels dentro de ese mare magnum de data, esa vorágine nos permite conocer mejor los patrones, anticiparnos a los patrones de conducta tanto de la comunidad como de los segmentos que participan, de los perfiles que participan, y nos permite ser mucho más eficientes. Que de forma más rápida y con mayor grado de satisfacción yo encuentro lo que estoy buscando y yo aporte lo que soy capaz lo que sé que va a tener demanda. Entonces, ¿cómo lo ves tú este fenómeno y esta sinergia de la que hablamos? Sí, no, totalmente. O sea, al final lo bueno aquí es que tú tienes una tecnología que va a ser importante para esa inteligencia artificial en el sentido en que el dato, que va a ser esto cada vez un tema que vamos a hablar más de él, ¿no? Pues sea fiable, sea confiable. Entonces, pues voy a necesitar una blockchain tal vez para asegurar, si quieres, la trazabilidad, para asegurar la originalidad del dato y que luego esa inteligencia artificial efectivamente, utilizando datos verídicos, porque eso va a ser también un problema que se va a abrir ahora, pues sea capaz de ayudarnos, ¿no? Al final se trata de que si yo estoy trabajando con esa comunidad y le puedo poner capas de eficiencia vía inteligencia artificial, vía estudio de sus comportamientos, pero para bien, pues fíjate, en EY tenemos una herramienta brutal en el sentido de que va a aumentar esa productividad, va a aumentar al final el que yo esté A ver, también tiene un problema y es que si me sesga mucho, ¿no? Al final acabamos todos viendo lo mismo, haciendo lo mismo. Pero bueno, ahí tenemos que saber también nosotros jugar con ese abanico para estar no centrados en una sola cosa y una sola idea, ¿no? Pero bueno, que al final es esa confluencia yo creo que de tecnologías en la que estamos. Ahí le vamos a poner la capa que has mencionado al principio, ¿no? De esa realidad mixta. Fíjate, las Vision Pro de Apple para mí suponen un antes y un después. Las de Meta, las Quest 3, aquellas estaban bien, pero eso era un metaverso que no es el que ahora se nos un poco avecina, y hay el uso de inteligencia artificial, el uso de los tokens, ¿no? Como forma al final de pago, si quieres, pues es que se abre. Entonces, hay unas opciones brutales que no tengo ni idea de hacia dónde nos llevan, porque yo, de luego, cada vez la utilizo más, cada vez utilizo más cosas, aunque también soy un poco consciente, ¿no? Me estoy quedando un poco vago en algunos campos, pero eso es bueno porque puedo dedicarme a otros, ¿no? Más que son más productivos. Entonces, al final va a ser esa unión, ¿no? Como ese token, que es ese incentivo, utilizando inteligencia artificial y con una tecnología que tenemos abajo, pues nos da, pues eso, lo que te decía al principio, un horizonte brutal. Fenomenal, estupendo. Pues la verdad es que sí. Cuando hablamos de Web3 se habla de evolución de Internet, se habla de descentralización, ¿no? Tanto tokenización, blockchain y demás, y de cripto. Pero es cierto que las otras patas de la inteligencia artificial para manejar esta data con los peligros, pero también con las posibilidades que ofrece, obviamente, eso daría para otro debate. Y lo que mencionábamos, ¿no? Las experiencias inmersivas, la realidad aumentada, la realidad mixta. Fantástico lo que Apple está haciendo ahí, cómo ha entendido de nuevo que no hay que anticiparse demasiado y que tienes que ofrecer cosas que puedan ser usables a día de hoy. Permite un montón de virguerías, la verdad que es bastante innovadora, pero también permite, fíjate cómo ha reducido barreras de entrada, ¿no? Permite que el aparato, pues tú puedas visualizar, ver los ojos de la otra persona, no causar rechazo. Fíjate cómo permite acceder al ecosistema actual, ¿no? De distintos dispositivos o de consumo de contenidos. Los contenidos 3D que estaban un poquito olvidados ahí, pues ahora van a poder ser accesibles por las gafas. Es decir, permite, no tienes por qué crear nuevas apps, están creando, y buscar nuevos casos de uso, que por supuesto vendrán, pero puedes usar lo que ya existe en el ecosistema Apple actual. Yo creo que eso es lo que demuestra que el 80% del uso va a ser con una nueva experiencia, pero sobre cosas que ya existían. Al final, fíjate, y es un poco lo que hacéis en vuestro espacio dentro de Ifland, ¿no? Que es hacer que las fricciones sean las menos posibles. Y eso se puede aplicar a todo, hacer que las fricciones para acceder al mundo cripto sean las menos posibles, a la inteligencia artificial sean las menos posibles. Fíjate, el número de usuarios en ChatGPT, ¿no? Ha pulverizado todos los récords y eso es un poco lo que tenemos que también buscar. Entonces, quita al final todos esos impedimentos, ponlo fácil para que esa adopción masiva sea así y para que al final, igual que lo que hablamos de las marcas, que puedan interactuar con sus comunidades buscando ese efecto red de forma sencilla, incentivada, y ahí tienes la clave, ¿no? Y vamos, dentro de vuestro metaverso yo creo que ahí tenéis pruebas y ahí te pregunto, ¿qué estáis haciendo con inteligencia artificial vosotros, dentro de Ifland? Pues mira, nosotros en esa línea, como decíamos, de encontrar casos
casos de uso reales, sin barreras de entrada y que sean monetizables, hemos incorporado motores de ChatGPT, de inteligencia artificial. Lo que hacemos es que están integrados de forma transparente en la herramienta, en la plataforma, y cualquier empresa o cualquier cámara de comercio, cualquier comunidad, cualquier profesional que vaya a usar, ya sea para un evento o para su espacio virtual, para vender su producto o su servicio, puede entrenar con su funnel ese chatbot o ese agent de inteligencia artificial. Tenemos ya una serie de funnels preprogramados, pero tú puedes, por ejemplo, dices, oye, voy a hacer un evento en México o en Singapur o el foro del Confidencial y voy a cargar información sobre lo que hacemos en el Confidencial o lo que hacen mis patrocinadores, mi banco, auditora que patrocina, de forma que si alguien pregunta, pues, y es más, voy a intentar vender este producto, esta promoción, este servicio, de forma que voy a interactuar, voy a preguntar a cada vez que llega alguien, que aterriza alguien, pues las preguntas adecuadas y la información adecuada para llevarla a ese call to action, ¿de acuerdo? De forma más afinada y menos invasiva. Y eso es lo que se puede hacer, se puede ya venir programado, se puede. Así que, oye, Javi, un placer como siempre contar con tu presencia, muy, muy productiva, muy interesante sobre las últimas tendencias, pero vista con la cautela y el valor que da la experiencia de tantos años en el sector. Así que esperamos seguir contigo en tanto los live quincenales como en otros eventos que organizamos en IPLAN, y nos seguimos viendo en el resto de eventos. Nada, gracias a vosotros y eso, a darle vida a esto, porque es un año lleno de oportunidades que no hay que desperdiciar. Hasta la próxima. No se olviden seguir a este hombre en sus canales, seguiréis aprendiendo mucho, está siempre en todas, así que nada, 100% recomendable. Un abrazo. Chao.